Pierre Plantard murió en el año 2000, pero había pruebas de que el priorato seguía activo. Mi primer contacto era un hombre de París que, al parecer, continuaba su trabajo. Se llamaba Gino Sandri y afirmaba ser el secretario general de la orden. A través de mi productor, Eduardo Flaherty, le pregunté si el priorato existía de verdad. La sociedad existe, pero el priorato de Sion tiene muchas estructuras. Desde que en 1956 se decidió convertirla en una organización pública, hay un mensaje que han querido dirigir a un grupo muy concreto. Tenéis ciertas cosas. Sabemos que tenéis esas cosas y nosotros tenemos otras. ¿Documentos? Entre otras cosas. ¿Cuáles son esos secretos que guardan? Pues no puedo contestar a esa pregunta, no puedo contestarle. Es un tema peligroso. Existen dos organizaciones, el Priorato de Sion y la Iglesia Católica, el Opus Dei. Los buenos y los malos. Solo le diré una cosa. Puedo asegurarle que hay obras de arte codificadas. Pero para entenderlas, hay que saber descifrar el código. Gino Sandri se erigió como portavoz del priorato a mediados de los 80 y en la actualidad dice ser su mayor representante. Ha emitido varios comunicados de prensa en nombre de la organización y de sus palabras se desprende que el priorato sigue operativo. He intentado contestar a todas sus preguntas, intentando no darle la verdad, sino los medios que le permitan descifrar la verdad. ¿Cree que vamos en la dirección correcta? Sí. Al final de la entrevista, con las cámaras ya apagadas, un hombre que estaba al fondo del café se acercó. Escribió algo en un papel y se lo entregó a Sandri. No sé quién era ni qué escribió, pero la reacción de Sandri era evidente. ¿Estás en peligro, Gino? ¿Crees que estás en peligro? Sandri dijo que una de las obras de arte codificadas a las que se refería era Los pastores de Arcadia, de Nicolas Poussin, un artista francés del siglo XVII del que se rumorea que fue miembro del priorato. Retrata a un grupo de pastores estudiando una lápida en un campo, y uno de ellos señala una inscripción en latín: Et in Arcadia ego. Es un anagrama, también en latín. Voy a consultar mi agenda. Cuando transpones las letras, obtienes et ego in arca Dei y actúo en nombre del sepulcro de Dios. ¿Hay algún juego implícito? Oh, por supuesto que hay un juego implícito. Hay un juego que atrajo muchísimo al autor del Código da Vinci, Dan Brown, al que le encantan los rompecabezas. Pero, ¿quién está jugando? ¿Con qué objetivo? Tim me aseguró que el linaje existe y que él mismo ha conocido a algunos de sus miembros. Estuve unos 8 o 9 años investigando la historia y buscando formas de corroborarla. Y llegamos a la conclusión de que, aunque no puede demostrarse con certeza, su afirmación de que son descendientes de Jerusalén sí puede afirmarse
por las pruebas y también documentos acumulados durante casi 8 siglos, que esa gente ha preservado la historia de que Jesús no vino al mundo para morir en la cruz y redimirnos del pecado, sino para revelar un camino espiritual de iniciación hacia el conocimiento sagrado o gnosis. Esta tradición se acepta en Francia desde hace muchos siglos. Entonces, ¿hay un linaje? Sí, sin ninguna duda. De ser cierta la existencia de un linaje de Jesucristo, seguro que la Iglesia Católica procuró eliminar a todos los miembros, a todos los que los conocieran, a quienes supieran quiénes eran, pensando que haciéndolo podrían deshacerse del problema. Intentaron deliberadamente evitar que la gente se hiciera eco de versiones alternativas de la vida de Jesús. Fui al archivo de París para ver qué más podía averiguar del priorato de Sion. En la sala de reprografía encontré un documento llamado Le Serpent Rouge, la serpiente roja. Me dijeron que podía contener una referencia codificada al linaje, a través de temas históricos. Se hablaba de la reina del reino perdido, enterrada en el subsuelo, en un nuevo templo de Salomón, llamada Magdalena. Parecía referirse a la tumba de María Magdalena. Y en un giro extraño y siniestro, los 3 supuestos autores del documento aparecieron muertos en cuestión de 24 horas, unas semanas después de que apareciera en la biblioteca. ¿Los asesinaron por revelar los secretos? Y en ese caso, ¿quién fue? Llamé a uno de los pocos académicos que realizó un estudio real sobre el priorato de Sion para saber cuál era su opinión. ¿Cree que el priorato es real o es un engaño? Esa pregunta no se puede contestar con un simple sí o un no. Creo que mucha de la información que aparece en los documentos del priorato no es cierta, es engañosa. Presenta una historia falsa de la organización. Pero la pregunta ¿es todo un engaño? Algunas de las afirmaciones de los documentos del priorato están contrastadas. Lo verdaderamente extraño e incluso siniestro es que en la mayoría de estafas no se lleva material encubierto a una biblioteca nacional, donde es tan difícil de encontrar si no se busca concienzudamente. Esa clase de comportamiento es muy raro. No acaba de encajar con otros grandes engaños de la historia. ¿Qué opina de la denominada conspiración del linaje, supuestamente vinculada a la mitología del priorato? Bueno, según el Concilio de Nicea, Jesús tenía parte humana y parte divina. Era ambas cosas. Ciertamente, la parte humana podría haberse casado y haber tenido hijos. Así que eso no atacaría los fundamentos de la teología cristiana. De hecho, lo que resultaba más controvertido era que Jesús pudiera haber sobrevivido a la crucifixión, o que la crucifixión hubiera sido una farsa. La importancia de todo esto reside en que si no hubiera resucitado, no podía ser divino. No era hijo de Dios. Robert Howells es un experto en búsqueda de datos e investigación, especializado en masonería y sociedades secretas, incluida la del priorato de Sion. Después de pedirle que intentara establecer contacto con el círculo interno del priorato, comenzó a recibir emails detallados. Lo que parece que están haciendo es preparar el terreno para el público general. Es como si fueran haciendo públicas ciertas ideas que requieren un lento proceso de aceptación. Porque si hace 30 años, por ejemplo, hubieran hablado de un supuesto cuerpo de Jesús, la noticia habría generado mucha angustia, habría trastornado a mucha gente, algo totalmente innecesario. Llevan ya un par de semanas escribiéndose emails.
La buena noticia es que el contacto de Rob en el priorato, por fin, ha aceptado reunirse conmigo en persona. Sigo sin saber quién es en realidad. No sé por qué ha aceptado verme, ni lo seguro que será, pero creo que merece la pena asumir el riesgo. Si el contacto de Rob pertenece al círculo interno del priorato, será la primera vez en 30 años que se graba a alguien de esa importancia. Podría ser un éxito. Nos ha pedido que no llevemos cámara, pero cogeré la grabadora igualmente y haré lo que pueda. Tu actitud es crucial en esto. Absolutamente crucial. Sí, tu intención. La manera en que trates las cosas, el tratamiento de la información es imperativo. Sospecho que hay mucho más por descubrir en los alrededores de Rennes-le-Château. Podría darse la situación de que alguien encontrara algo, como esa tumba, o incluso unas pequeñas catacumbas, y descubriera algo de un impacto global. El pueblo de Rennes-le-Château era una referencia interesante, porque supuestamente, a finales del siglo XIX, en él se hallaron pergaminos considerados pruebas irrefutables de la existencia del linaje. Pero según fuentes de esa época, el Vaticano no tardó en movilizarse para eliminar el hallazgo, pagando al sacerdote que los encontró, y nunca se volvieron a ver. El nombre del sacerdote les resultará familiar a los lectores de El Código da Vinci, Berenguer Saunier. Rob me había reenviado 100 emails de su contacto en el priorato. Sus afirmaciones y datos eran fascinantes, pero ¿era verdad algo de aquello? ¿Cree que es miembro del priorato de Sion? Sin ninguna duda es miembro del priorato de Sion. He visto pruebas suficientes. Hemos tenido muchas conversaciones. El material que me ha facilitado no solo demuestra que es una fuente fiable y que está muy metido en la organización, también manifiestan que el priorato tiene un enorme flujo de información interna sobre el misterio de Rennes-le-Château. Pese a la convicción de Rob de que su fuente era fiable, yo no estaba tan seguro. ¿Cómo sabía que ese hombre no se lo estaba inventando todo? Pensé que una solución sería ponerlo ante la cámara, bajo los focos, y ver cómo reaccionaba y qué decía. Así que, después de negociar durante semanas cómo y cuándo, Rob concertó una cita con él. ¿Cuál cree que es la misión del priorato? El priorato de Sion está haciendo propaganda alusiva a la idea de que existe ese linaje real. Están revelando información a un ritmo prudente. Están aireando información con el fin de que la absorba el público en general. Así que, en realidad, no importa que el mensaje pasara de los templarios a la Orden de la Rosa Cruz y en la modernidad al priorato de Sion. Todos transmiten la misma tradición. Luego, en su esencia, son la misma sociedad, el mismo grupo, la misma conspiración. Como seguía escéptico sobre la fuente, investigué el pasado de aquel hombre con un investigador privado. Descubrimos que se llamaba Nicholas Haywood, hijo adoptivo de Sir Harold Haywood, un antiguo consejero del príncipe Carlos. Era coleccionista de textos alquímicos y alto miembro del grado 33 de la masonería. ¿Crees que ese hombre oculta algo? En el Reino Unido no es normal que cueste tanto encontrar información de alguien. Hemos encontrado más puertas cerradas de lo normal.
podría deberse, por ejemplo, a que en una situación extrema tuviera que adoptar una nueva identidad. ¿Es usted miembro del Priorato de Sion? Tengo amigos en el Priorato de Sion. Yo hablo en su nombre. En realidad, Sion no es una organización secreta. No elige cómo opera. Simplemente no puede operar públicamente. Existe mucho miedo en muchos aspectos. No buscamos publicidad, pero agradecemos que se presente la gente adecuada con la mentalidad y la intención apropiadas. Y por eso estoy aquí. ¿Cree el Priorato de Sion, o tiene pruebas, de que Jesús se casó con María y tuvieron hijos? Sí. Sí, la respuesta más corta, sí. ¿Existe un linaje de Jesús y María? Existe un linaje de Jesús y María, efectivamente, sí. ¿Existen pruebas dentro del priorato? ¿Existen pruebas? Existen al margen pruebas. de lo que pone en la sí, Biblia, al margen de Talmud todo eso, existen pruebas, sin ninguna duda. Pero el soporte probatorio básico es... Bien, decía que el soporte probatorio básico es una serie de cosas que se conservan juntas. Objetos. Pero no voy a dar detalles ni explicar de qué objetos se trata. Son incuestionables. ¿Están en manos del priorato? Su paradero está en manos del priorato, sí, eso es. ¿María Magdalena vino a Francia? El conjunto de pruebas apunta a eso de forma rotunda, es cierto, sí. ¿Está en Francia? Sí. Lo que me han dicho es que las pruebas están en la zona de Rennes-le-Château. Se trata de un cuerpo probatorio, y creo que se refieren a un cuerpo de forma literal. Y por eso recriminan lo que ellos llaman la gran mentira. La historia no es como se le ha enseñado a la gente, ni como la enseña el Vaticano. En realidad, Jesús estaba casado, tuvo hijos, y María Magdalena fue su esposa. Afirman tener un cuerpo, y si ese cuerpo se muestra, será una prueba irrefutable. Tiene un mensaje nuevo. Hola, Bruce. Soy yo. Escucha, cuando hemos revisado tu móvil y están casi seguros, los técnicos están casi seguros de que te lo han pinchado. No me preguntes cómo funciona, pero los chicos también están intentando investigar ese ruido del teléfono de tu hotel. Ese pitido. Y dicen que lo más probable es que esté pinchado también. Ten mucho cuidado. Llámame cuando puedas. Espero noticias de cómo ha ido tu cita. Ten cuidado. Adiós. ¿Cree que hay un movimiento para impedir que hablen más claramente con gente como nosotros? Sí. Hay quien se alegra y hay quien no. ¿Y cree que esa gente estaría preparada para dar un paso extremo con tal de impedirlo? No me pregunte más sobre el tema, por favor. Este último año se han producido 3 muertes de miembros de Sion. Todas ellas son sospechosas, y todas ellas por causas idénticas. ¿Cuáles? Hemorragia cerebral o derrame. En el marco de la sociedad secreta, el entorno masónico, una hemorragia cerebral es, por ejemplo... ¿Indicativa del uso de cierto veneno? Sí, así es.
Son las 2 de la mañana y acaban de decirme que un hombre con el que habíamos quedado, Lord Litchfield, murió anoche en una fiesta. Al parecer por una hemorragia cerebral. Iba a enseñarnos documentos relacionados con el priorato y todo este misterio. No sé si es que era miembro del priorato, pero sí sé que al parecer tenía una copia de Los Pastores de Arcadia en su estudio privado. El cuadro que Gino Sandri describió como una de las obras codificadas de todo este misterio. Puede que haya sido casualidad que muriera de una hemorragia cerebral. O puede que haya sido casualidad que muriera unos días antes de reunirse con nosotros para hablarnos del linaje. Si estaban asesinando a miembros del priorato para impedir que revelaran información, era posible que también intentaran detenerme a mí. Contacté con un miembro de una importante logia masónica de París para averiguar qué sabía sobre el priorato y el linaje. Aceptó hablar conmigo con la condición de que no revelara su identidad. Las dimensiones de esto son enormes. Hay toda una red de logias masónicas vinculadas al Vaticano, a la CIA. Es increíble. Ni se lo imaginan. Es gente muy influyente, Bruce. Son capaces de todo con tal de proteger sus secretos. Mataron a Roberto Calvi en Londres porque iba a hacerlo todo público. Es real. La idea del linaje es real. Y no creas que no serán capaces de matarte para seguir encubriéndola. De acuerdo. Puedo decirte que todo está relacionado con Rennes le Chateau. Descubrieron que el padre Saunier había encontrado unos pergaminos bajo su iglesia. Descubrió por qué esa zona era tan importante. Entiendo.